Episodio 1. La primera frase apareció bajo su ombligo. Ezequiel Vargas no era santo. Tampoco pecador ejemplar. Solo un hombre cansado. Con una fe tibia y un cuerpo que crujía por dentro más que por fuera. Hasta que una mañana, al salir de la ducha, vio algo en su piel que nunca había estado ahí. No era un lunar. No era una herida. Era una frase. Escrita con precisión quirúrgica. Justo debajo de su ombligo. Como tallada desde adentro hacia afuera. Y el fuego cayó sobre los que rezaban por costumbre. Se quedó mirándola por minutos. No ardía. No sangraba. Pero se movía ligeramente. Como si su piel respirara palabras. Intentó borrarla. Con agua. Con jabón. Con uñas. Nada. Debe ser algún tipo de alucinación, pensó. Pero al cerrar los ojos, escuchó una voz muy suave. Muy lejana. No en su oído. En sus huesos. No fuiste tú quien la pidió. Pero sí quien puede llevarla. Corrió al hospital del pueblo. El médico no supo qué decir. La escaneó. La fotografió. La palpó. Solo concluyó con un susurro temeroso. Esto está por debajo de la piel. Esa misma tarde, Ezequiel fue a ver al padre Salas. Mostró la frase. El sacerdote palideció. No por la frase en sí, sino porque esa misma oración apareció una noche en un manuscrito olvidado del siglo XII que jamás fue canonizado. Un texto que la Iglesia llamó herejía automática. ¿Dónde lo leíste?, preguntó con voz ahogada. Nunca lo hice, respondió Ezequiel. Apareció esta mañana, como si yo fuera una Biblia maldita. El padre no respondió. Solo se arrodilló. No frente a Ezequiel, sino frente a su vientre. ¿Por qué? Según las escrituras perdidas, el verdadero apocalipsis no llegaría desde el cielo, sino desde el cuerpo del último inocente elegido sin fe. Y esa noche, a las 23:33, la iglesia del pueblo ardió por dentro. Sin fuego visible, sin cenizas, solo bancos de madera carbonizados. Y una Biblia abierta que se volvió polvo. Episodio 2. El médico que intentó borrar la palabra y enmudeció. El doctor Hernán Luque nunca creyó en milagros. Ni en apariciones. Ni en los susurros de las monjas ancianas del pueblo. Creía en bisturíes, microscopios y diagnósticos con nombres largos. Por eso, cuando le contaron que un hombre tenía una frase escrita bajo la piel, pensó que sería psoriasis, esquizofrenia, o peor aún, aburrimiento. Pero cuando vio el abdomen de Ezequiel Vargas, algo dentro de él se quebró sin hacer ruido. La frase seguía allí, y el fuego cayó sobre los que rezaban por costumbre. No era tinta, no era pigmento. Las células de la piel parecían ordenadas en patrones lingüísticos. Es imposible, murmuró. Ezequiel no respondió. Solo se quitó la camisa por completo. Y entonces lo vio, una nueva frase que no estaba allí el día anterior. Justo sobre su pecho. Escrita en líneas rectas. Perfecta como impresa. Y los que intentaron silenciar la carne, perdieron su lengua en vida. El doctor tragó saliva. ¿Esto es alguna broma de mal gusto? No he dormido en 2 noches, dijo Ezequiel. Y cada vez que cierro los ojos, siento como si alguien escribiera desde adentro. No con tinta, con voluntad. El doctor Luque se preparó para una biopsia. Tomó anestesia, guantes, una hoja nueva. Pero en cuanto la punta del bisturí tocó una palabra, el metal se calentó. Tanto, que cayó al suelo como si lo hubiese tocado un horno encendido. Hernán gritó. Y cuando intentó maldecir, su voz no salió. Sus labios se movían. Su garganta vibraba. Pero el sonido no lo obedecía. Intentó hablar con señas. Intentó escribir. Pero solo le salía una frase temblorosa. Escrita en su receta médica. No se toca lo que ya ha sido leído por lo eterno. Huyó del consultorio con los ojos llorosos. Y al salir al pasillo, todos los pacientes lo vieron señalando a Ezequiel. Mudo, temblando. Con el rostro desfigurado por el miedo. Ezequiel bajó la mirada. Ahora entiendo, dijo en voz baja. No quieren que borre nada. Quieren que lo muestre, hasta que todos empiecen a temblar. Y esa noche, en su espalda, apareció una tercera frase. Justo entre los omóplatos. El silencio será la primera trompeta. Episodio 3. Cuando su espalda mostró un número que no era 666. La mañana siguiente, Ezequiel sintió que el sueño lo abandonaba antes del amanecer. No por miedo, sino porque su cuerpo ya no le pertenecía completamente. Se levantó con una sensación punzante entre los omóplatos. Como si algo se hubiese quemado lentamente durante la noche. Frente al espejo, con dificultad, giró el torso. Y entonces lo vio. No una frase esta vez. No un versículo. Un número. 3 cifras. Talladas con perfección quirúrgica. Como un tatuaje que nadie hizo. 717.
Ezequiel no entendía. El mundo temía al 666. El número de la bestia se repetía en templos, libros y bocas ignorantes. Pero 717 no estaba en ningún lado. ¿Era código? ¿Una advertencia? ¿Un contador? Se puso la camisa temblando. Y como arrastrado por una fuerza invisible, caminó hacia el orfanato del pueblo. No sabía por qué. Solo sabía que alguien allí debía verlo. La encontró jugando sola. Una niña de no más de 8 años. Ojos completamente blancos. Ciega de nacimiento. Se llamaba Magdalena. Nunca había hablado. Solo balbuceaba cosas sin sentido, hasta ese día. Cuando Ezequiel se acercó, la niña levantó la cabeza. Sin verlo, pero como si ya lo estuviera esperando. Tú, traes la marca que no fue escrita por hombres, susurró. Y entonces, con un palo de madera, comenzó a escribir en el suelo el número 717. Pero no en números. En hebreo antiguo. Los símbolos que trazó eran idénticos a los que Ezequiel había soñado la noche anterior. Una voz dentro de su cráneo le murmuraba: este no es el número de la bestia. Es el número del testigo. ¿El testigo de qué?, preguntó Ezequiel en voz baja. La niña sonrió. Y por primera vez, abrió los labios para articular una frase que no parecía suya. Del final, escrito desde adentro. En ese momento, la piel de Ezequiel se estremeció como un tambor bajo la lluvia. Y justo bajo el número, una nueva palabra comenzó a formarse. Testigo primero. Ese mismo día, 3 personas del pueblo murieron repentinamente, a las 7:17 de la tarde. Nadie hizo la conexión. Solo Magdalena. Y al anochecer, volvió a escribir en el suelo con su dedo. 7 serán los sellos. El primero, ya camina. Episodio 4. El sacerdote que confesó un pecado que no era suyo. El padre Salas había servido a Dios por más de 40 años. Nunca faltó a una misa. Nunca bebió más de lo permitido. Nunca tocó lo que no debía. O al menos, eso creía. Pero desde que vio las inscripciones en el cuerpo de Ezequiel, su alma dejó de sentirse suya. Como si la mirada de aquel hombre no lo juzgara, sino que le recordara algo que había escondido incluso de sí mismo. Esa noche, mientras limpiaba el confesionario, sintió una presión en el pecho. No era dolor, era memoria, una que no le pertenecía. Y sin saber por qué, se sentó del otro lado del reclinatorio, como si esperara a alguien. «Padre, ¿me oye?», dijo una voz apagada desde el otro lado. Era Ezequiel. Salas no respondió de inmediato. El sudor bajaba por su cuello. Helado. Espeso. «Estoy aquí», murmuró. «Entonces escúcheme, pero no como sacerdote. Escúcheme como testigo». Ezequiel no preguntó si podía confesarse. Simplemente comenzó a hablar. Describió un sueño. Uno donde un niño pequeño, vestido con sotana blanca, se ahogaba en una pila bautismal mientras alguien lo sujetaba bajo el agua. Sus gritos no eran de miedo, eran de traición. El padre Salas palideció. «Basta», susurró. Eso no fue real». «¿No?», preguntó Ezequiel. «Entonces, ¿por qué lo vio anoche, en el mismo rincón donde usted bendijo al primer hijo del alcalde?». Un silencio brutal llenó la cabina. Y entonces, el padre Salas confesó. No con intención, no con palabras pensadas, sino como si su lengua hubiera sido desatada por algo invisible. «No fui yo», dijo. «No lo maté, pero no lo detuve. Yo estaba allí, y no hice nada». Ezequiel se puso de pie. La piel no solo escribe el futuro, también despierta los pecados que Dios aún no ha juzgado. El sacerdote rompió en llanto. Y al salir del confesionario, vio que sus manos estaban manchadas. No con tinta, sino con agua bendita mezclada con sangre. Esa misma noche, en el pecho de Ezequiel apareció una nueva inscripción. Y los pastores que callaron, serán los primeros en escuchar el grito. Episodio 5. Las palabras sangraban los domingos. El pueblo entero comenzaba a hablar en voz baja. Los más viejos rezaban más que nunca. Los jóvenes evitaban cruzarse con Ezequiel en la calle. Y los niños lo miraban con una mezcla de terror y fascinación. Cada domingo, después del primer canto en misa, ocurría lo mismo. Las palabras en su piel comenzaban a sangrar. No era hemorragia. No era dolorosa. Era como si la tinta viva de la revelación necesitara salir. Ese domingo, Ezequiel se sentó en la última banca de la iglesia. Nadie se atrevía a pedirle que se fuera. La madre de un acólito le ofreció agua bendita. Él solo negó con la cabeza. Al sonar la primera nota del órgano, su pecho ardió. No como fuego, como voz. Una nueva frase se dibujó con lentitud. Cada letra emergía como una línea roja que se expandía bajo la piel, dejando rastros húmedos. Una monja que estaba cerca, al ver la palabra formar la letra R, se desmayó.
Ezequiel bajó la vista. Ya conocía el patrón. Cada vez que una nueva línea aparecía en su cuerpo, algo debía romperse en la realidad. Cuando la frase estuvo completa, todos en la iglesia sintieron un estremecimiento en el estómago. La piel de Ezequiel mostraba. Y el altar se partió porque el pan ya no lo representa. El padre Salas, que celebraba la misa con las manos temblorosas, dejó caer la hostia. Cayó al suelo. Y no rebotó. Se disolvió como si fuera polvo seco. Un silencio invadió el templo. Y entonces, algo aún más inquietante sucedió. Las velas comenzaron a gotear sangre. Una sangre espesa, lenta, que descendía por los candelabros como si alguien hubiera cambiado la cera por carne líquida. Ezequiel se puso de pie. Todos retrocedieron. Esto no es castigo, dijo con voz tranquila. Es corrección. La liturgia no está en crisis. Está siendo reemplazada. Una anciana gritó que era el anticristo. Otra cayó de rodillas, rezando en lenguas que no sabía que hablaba. Pero Magdalena, la niña ciega, apareció en la puerta, caminó entre los bancos, y con su dedo, tocó la sangre en la vela. Luego escribió en el piso: Él no rechaza la fe, solo la forma en que la vendemos. Esa noche, en el muslo de Ezequiel apareció una línea más. Los domingos ya no son suyos. Episodio 6, la mujer que durmió con él y soñó el fin. Se llamaba Abril. Tenía la fe rota y la piel cansada de pedir perdón por pecados que no recordaba haber cometido. Llegó al pueblo buscando un lugar donde esconderse del pasado, pero encontró a Ezequiel, y con él, un presente que ardía desde dentro. Lo había observado en silencio durante semanas, no por curiosidad morbosa, sino por una atracción imposible de nombrar. No era deseo, era reconocimiento, como si su alma ya supiera que ese hombre no era como los demás, y que acercarse a él sería cruzar un umbral sin retorno. Una noche, sin pedir permiso, lo siguió hasta su casa. Él no la rechazó, no la tocó, solo la dejó quedarse. Durmieron en la misma cama, sin palabras, sin promesas, solo con una respiración compartida que se volvió más densa a medianoche. Y entonces, Abril soñó, pero no era su sueño. Estaba de pie frente a una ciudad en ruinas. No había guerra, no había gritos, solo silencio, un silencio tan espeso que dolía. El cielo no era cielo, era un lienzo rajado del que caían letras, como cenizas, y cada letra que tocaba el suelo se convertía en una figura: niños sin ojos, monjas sin boca, ángeles con alas selladas. Al fondo, un cuerpo desnudo se elevaba lentamente, escrito de pies a cabeza. Era Ezequiel, pero no estaba vivo, ni muerto, estaba siendo leído, y a medida que una voz invisible recitaba las frases de su piel, el mundo se borraba, como si las palabras fueran un código que desarmaba la existencia. Abril despertó gritando, temblando, y con la espalda empapada, no de sudor, de tinta. Se miró en el espejo, y allí, grabada en la curva de su hombro, una sola frase: nadie duerme con un profeta sin soñar su juicio. Corrió hacia Ezequiel, pero él ya la esperaba, con los ojos abiertos. ¿También la tocó a ti?, preguntó él, como si lo supiera. Abril lloró. No quiero volver a soñar eso. Ezequiel bajó la cabeza. Entonces no vuelvas a dormir conmigo, porque el Apocalipsis ya no solo lo escribo yo, ahora lo comparto. Episodio 7, el día que su cuerpo predijo un terremoto. El cuerpo de Ezequiel siempre escribía en silencio, sin tinta, sin dolor, solo con una certeza que nacía desde lo más profundo de su carne. Pero aquella mañana fue diferente. Las palabras aparecieron gritando. A las 5:06 a.m. Se despertó sobresaltado. Abril seguía dormida, aunque su cuerpo temblaba, como si ya sintiera lo que estaba por llegar. Ezequiel se arrancó la camiseta con desesperación. Sobre su pecho, 3 líneas nuevas ardían como hierro vivo. No eran metáforas, no eran advertencias ambiguas, eran instrucciones precisas. 7 de julio, 3 y 6, al sur, caerán los que se pensaban estables. Tomó un bolígrafo y anotó todo en un cuaderno viejo. No sabía qué hacer con esa información. ¿Ir a la policía? ¿A los bomberos? ¿A un periódico? ¿Quién creería a un hombre cuya piel era su evangelio? Corrió al convento, con la camisa pegada al sudor. Las campanas aún no habían sonado. Solo lo esperaba Magdalena, la niña ciega, de pie en la puerta como un faro sin ojos. Ya lo escribieron en el cielo, dijo ella, antes de que Ezequiel pudiera abrir la boca. Pero nadie lo miró. Ahora te lo escribieron a ti, para que no lo ignoren. El reloj del campanario marcó las 3 de la tarde. El sol era denso, el aire inmóvil. Los perros comenzaron a aullar.
Ezequiel se encontraba en la plaza del pueblo. Intentó advertir. Gritó. Suplicó. Nadie escuchaba. Algunos se reían. Otros lo insultaban. Un policía lo empujó. Vete a tu casa. Loco. Y entonces. Ocurrió. A las 3:06 exactas. La tierra se quebró en un lamento profundo. Los adoquines saltaron como si alguien los empujara desde abajo. Las campanas sonaron sin cuerdas. Y la iglesia se partió por el medio. Hubo gritos. Hubo polvo. Y hubo algo más. Un silencio posterior que no era humano. Ezequiel cayó de rodillas. Su piel seguía caliente. Y una nueva frase se escribía. Lento. Como si el mundo mismo la trazara con sus temblores. Esto fue solo el ensayo. El verdadero estremecimiento aún respira. Episodio 8. El tatuador que quiso imitarlo y se volvió ceniza. Su nombre era Iván Cortés. Tatuador de prestigio. Ateo militante. Con brazos cubiertos de dioses que nunca creyó. Cuando escuchó hablar de Ezequiel, lo vio como una oportunidad. No de fe. De fama. Si su piel escribe profecías, yo puedo replicarlas. Copiar lo divino. Convertirlo en arte. Viajó hasta el pueblo sin avisar. Con máquinas. Agujas nuevas y una idea peligrosa. Marcar en sí mismo lo que solo a Ezequiel le fue permitido llevar. Lo encontró afuera del convento. Ezequiel estaba en silencio, mirando las palomas posadas sobre la cruz rota del campanario. ¿Puedo ver tu espalda?, preguntó Iván. Sin rodeos. Ezequiel lo miró. No con juicio. Con lástima. ¿Sabes lo que ocurre cuando intentas imitar a quien no pidió ser elegido? Iván sonrió con soberbia. No creo en elegidos. Creo en tinta. Sacó su equipo y, sin pedir permiso, sacó una foto rápida del omóplato izquierdo de Ezequiel, donde aún ardía la inscripción del terremoto. Horas después, ya en su estudio, comenzó a tatuarse el texto sobre su propio hombro. Cada letra replicada al milímetro. Cada símbolo trazado con precisión. Pero al llegar a la última línea, la aguja se partió. La máquina chispeó. Y el aire se volvió espeso. Como si el cuarto se hubiera cerrado desde dentro. Iván se levantó, confundido, y corrió al espejo. La tinta comenzaba a desaparecer bajo su piel, absorbida como si su cuerpo la rechazara. Luego, un olor extraño. Carne quemada sin fuego. Sus dedos se volvieron grises. Luego las manos. Los brazos. Como si el polvo lo invadiera desde dentro. Como si lo escrito que no era suyo comenzara a convertirlo en nada. No, gritó. No puede ser. Pero ya era tarde. Cuando su asistente lo encontró, Iván no tenía ojos. Solo cavidades vacías y un cuerpo desintegrado a medias. Lo único intacto era el espejo. Y en él, escrito con ceniza, solo escribe el que no quiere. El que desea, se convierte en polvo. En el pueblo, Ezequiel se estremeció. Una nueva frase surgía en la base de su nuca. El primero en imitar. Será el primero en arder sin fuego. Episodio 9. La frase que solo los moribundos pueden leer. El rumor comenzó en la sala de cuidados intensivos del hospital del pueblo. Un anciano de 94 años, postrado desde hacía meses, de pronto abrió los ojos al ver pasar a Ezequiel por el pasillo. No habló, no lloró, solo extendió un dedo tembloroso, y murmuró una palabra que nadie comprendió. ¿Qué dijo? ¿Doctor?, preguntó la enfermera. El médico, pálido, respondió en voz baja. Dijo, está escrito en carne viva. ¿Ese qué? Que había ido al hospital a buscar silencio. Se sintió observado por todos. Algo en su nuca ardía. No un dolor físico. Un llamado. Pidió que lo llevaran con el anciano. Nadie se opuso. Y al entrar a la habitación, lo sintió de inmediato. El aire tenía forma. Como si las palabras no dichas de aquel hombre flotaran en la atmósfera, esperando ser recogidas. El anciano lo miró con una claridad que desafiaba su estado. Y con la voz más nítida que había tenido en años. Dijo, dame la espalda. Ahora. Antes de que me la lleven. Ezequiel dudó, pero obedeció. Se quitó la camisa. El anciano observó su espalda durante unos segundos. Luego, sonrió. Ahí está, dijo, la frase final. Pero no está completa aún. Solo los que están por cruzar pueden verla. ¿Qué dice?, preguntó Ezequiel, girando de golpe. No puedo decírtelo. No está escrita para ti. Está escrita para los que van a morir. A los pocos minutos, el anciano falleció. Sin dolor, sin espasmo, con una sonrisa pacífica, como si hubiera leído la única verdad que necesitaba. Días después, una enfermera moribunda por un derrame cerebral pidió ver a Ezequiel. Cuando lo vio entrar, balbuceó con lágrimas. Gracias. Ya no tengo miedo. Murió con la mirada clavada en su espalda.
Entonces Ezequiel comprendió. Había una frase que solo se revelaba al borde del abismo. Invisible para los vivos. Clara para los que estaban dejando el mundo. Y en su pecho apareció una línea más. Yo no salvo. Solo aviso a los que están por cruzar. Episodio 10. El reflejo que no mostraba las palabras. Ezequiel se miraba al espejo todas las mañanas. No por vanidad, sino por control. Contaba las frases. Las leía. Las copiaba. Intentaba entender el orden. Las repeticiones. Los símbolos. Era su manera de no volverse loco. O eso creía. Pero ese lunes. Algo cambió. Al quitarse la camisa y pararse frente al espejo del baño. Las palabras no estaban. Su piel reflejada aparecía limpia. Pure. Como si nunca hubiera sido marcada. Retrocedió. Parpadeó. Volvió a mirar. Nada. Tocó su pecho. Las frases seguían allí. Podía sentir cada línea. Cada surco. Cada trazo grabado en carne viva. Pero el espejo las negaba. El sudor le corrió por la frente. Caminó por la casa buscando todos los espejos posibles. El del armario. El retrovisor del coche. La superficie de una cuchara. En todos ellos. Su piel aparecía virgen. ¿Qué significa esto?, murmuró, casi suplicando. Entonces recordó algo que le había dicho Magdalena semanas atrás. Lo escrito en el alma no se refleja en cristal humano. Corrió al convento. Entró sin avisar. Con el corazón golpeando como martillo. «Necesito agua», gritó. La Madre Superiora le ofreció un vaso. Ezequiel lo tomó. Y en la superficie. Vio su reflejo. Allí sí estaban. Todas las frases. Brillando en rojo sobre su piel. «¿Lo ves?», susurró. «El agua, si muestra la verdad». «No es el agua», dijo Magdalena. Apareciendo detrás de él. «Es la vida. El espejo refleja lo que tú crees que eres. Pero el agua muestra lo que realmente llevas dentro». Ezequiel cayó de rodillas. El vaso se volcó. Y el reflejo desapareció. Y justo en su hombro. Apareció una nueva frase. No escrita. Tallada. Cuando el reflejo niega, la profecía se acerca. Esa noche, los espejos del convento se quebraron solos. Todos. Al mismo tiempo. A las 3:33 de la madrugada. Y al amanecer, una anciana del pueblo dijo haber soñado con Ezequiel. En el sueño, él no tenía piel. Solo luz. Cubierta de palabras flotantes que no se podían mirar directamente sin perder la memoria. Episodio 11. El niño que escribió la misma frase, en su lengua. Tenía 7 años. Se llamaba Daniel. Y nunca había pronunciado una sola palabra desde que nació. Ni una. Los médicos lo diagnosticaron como un caso de mutismo selectivo profundo. Pero su madre siempre sospechó otra cosa. Mi hijo no es mudo, solo está esperando algo que decir. Lo que nadie imaginaba. Era que estaba esperando. Fue en la biblioteca del pueblo. Ezequiel había ido allí con Magdalena para revisar antiguos manuscritos no aprobados por el Vaticano. Buscaba patrones, trazos, cualquier cosa que le diera contexto a las frases que ardían en su carne. Mientras hojeaba un libro sin título, sintió una punzada en la nuca. Una frase estaba naciendo. No dolía, pero lo obligó a cerrar los ojos. El que no aprendió a hablar, fue reservado para repetir lo que no debe olvidarse. En ese instante, un grito ahogado surgió desde el otro lado de la sala. No era de dolor, era de asombro. Una bibliotecaria corría, con un niño en brazos. «¡Ayuda! Está escribiendo con la lengua». Ezequiel se acercó. Y allí, sobre el cristal empañado de una ventana, con saliva como única tinta, Daniel había escrito exactamente la misma frase que acababa de aparecer en la piel de Ezequiel. Palabra por palabra, símbolo por símbolo, con la caligrafía inquietantemente perfecta de alguien que nunca aprendió a escribir. «¿Cómo supo eso?», preguntó la bibliotecaria, horrorizada. Daniel no respondió, pero sacó la lengua otra vez, y comenzó a escribir una segunda frase, una que aún no estaba en el cuerpo de Ezequiel. «La voz que no ha sido usada, será la más poderosa en el día de la caída». Ezequiel retrocedió, helado. «Él está adelantado a mí», susurró. «Él no copia, profetiza en sincronía». La madre del niño lo abrazó con lágrimas. «¿Qué le está pasando?». Magdalena se acercó al niño. Lo miró sin necesidad de ojos. Y dijo: «El Apocalipsis ya no solo se escribe en piel. Ahora busca otras bocas. O incluso aquellas que estuvieron cerradas desde el nacimiento». Esa noche, Daniel pronunció su primera palabra en voz alta. Una sola. Y todos los relojes del pueblo se detuvieron durante un segundo. La palabra fue: «Acuérdate». Episodio 12. La marca que nadie vio, y cambió el aire. El cuerpo de Ezequiel estaba cubierto casi por completo. Brazos, pecho, espalda, muslos,
Las frases proféticas ya no eran eventos. Eran atmósfera. Donde él entraba, el aire cambiaba. No se volvía pesado ni fétido. Simplemente, distinto, como si el oxígeno recordara lo que había olvidado desde el Génesis. Pero una mañana, al despertar, Ezequiel sintió algo más. No ardor, no dolor, ausencia, un vacío palpitante justo en el centro del pecho, como si algo estuviera allí, pero no podía verlo. Buscó un espejo. Nada. Preguntó Abril. Ella negó con la cabeza. Tu piel no muestra nada nuevo. Pero Ezequiel sabía. Lo sentía. Una marca silenciosa. Un sello no escrito para ojos, sino para el aire. Esa tarde, fue al pozo seco del convento. Allí, Magdalena ya lo esperaba. ¿También lo sientes?, preguntó él. La niña asintió. No se ve, pero ya está. Y el aire lo repite. Ezequiel miró al cielo. No había nubes. Y sin embargo, no había sol. Todo el pueblo parecía estar cubierto por un velo. A las 6 en punto. Ocurrió. Las palomas que solían volar sobre la torre se estrellaron contra el campanario. Los árboles dejaron de moverse, aunque el viento soplaba. Y todos los relojes se adelantaron 5 minutos, sin haber sido tocados. Una monja salió corriendo gritando. No se puede respirar igual. El aire pesa como una promesa rota. Y entonces, Ezequiel cayó de rodillas. Del centro de su pecho, una palabra invisible emergió al vapor, como si el calor de su cuerpo la estuviera revelando poco a poco. Solo se podía ver si uno exhalaba frente a él. Y cuando lo hacían, la palabra aparecía flotando en neblina. Presagio. No necesitaba explicación. No había frase completa. Solo esa palabra. Y bastó. El padre Salas, que ya había renegado de su sotana, regresó al pueblo ese mismo día, temblando. Lo vi en mi sueño, dijo. Esa palabra no es humana. No es advertencia. Es permiso. ¿Permiso para qué?, preguntó Abril. Magdalena lo dijo sin dudar. Para que comience lo que ya fue escrito. Episodio 13, cuando su piel dijo, ya no hay redención. Ocurrió al amanecer. El cielo no cambió de color, pero ya no pertenecía al mismo mundo. Las aves no cantaron. Los relojes no avanzaron. Y la brisa soplaba hacia adentro, como si el aire quisiera esconderse de lo que venía. Ezequiel se despertó sin sobresaltos. Sabía que ese día sería diferente. No porque lo sintiera, sino porque su pecho ardía como si una antorcha divina lo estuviera atravesando. Corrió al espejo, aunque ya sabía que no vería nada. Su piel ya no era para los reflejos. Pero esta vez, incluso sin verlo, lo supo. Una frase final había sido escrita. No sobre su espalda, no en los brazos, sino justo en el centro del pecho, donde nacen las verdades imposibles de callar. Salió a la calle. Caminó como si el mundo aún tuviera tiempo. Los vecinos lo miraban con miedo, y con una esperanza muda. Magdalena lo esperaba en la plaza. La niña ciega, que jamás necesitó ojos para ver. Ezequiel se arrodilló frente a ella. Tomó su mano. La llevó al pecho. Y al tocarlo, Magdalena susurró. No. Ezequiel asintió. Sí, ya fue dicho. Ella repitió, con la voz rota. Ya no hay redención. Las palabras no eran metáfora. No era amenaza. Era veredicto. Un anciano cayó de rodillas. Un bebé comenzó a llorar sin consuelo. Y una mujer se arrancó el rosario del cuello como si le quemara la carne. El padre Salas salió de su refugio, temblando. ¿Es eso lo que dice tu piel? Ezequiel levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran los mismos. Tenían algo que no pertenecía a este mundo. No lo dice mi piel, respondió. Lo dice el silencio de Dios. Entonces, algo inédito ocurrió. Las frases de su cuerpo comenzaron a desaparecer. Una a una, borradas por una luz invisible. Como si ya no fueran necesarias. Como si lo que venía ya no requiriera advertencias. Solo una quedó grabada, justo en el centro del pecho. La definitiva. Ya no hay redención. Abril lo abrazó. Lloraba. No por miedo, sino porque sabía que ese abrazo sería el último antes del juicio. Y en lo alto del cielo, el sol parpadeó. Episodio 14, final. El día que su cuerpo dejó de escribir, y habló. Ezequiel despertó desnudo. Sin marcas. Ni una sola línea. Ni un trazo. Ni una cicatriz. Por primera vez en meses. Su piel era solo piel. Pero el aire a su alrededor. Sabía demasiado. No era alivio. Era antesala. Abril lo miró sin comprender. ¿Desaparecieron? Él no respondió. Porque algo en su garganta ardía. No como fuego, sino como si todas las frases que antes estaban escritas, ahora vivieran dentro de su voz. Caminó hasta la plaza.
donde el pueblo ya lo esperaba en silencio. Algunos de rodillas, otros de pie. Nadie hablaba, nadie grababa, nadie rezaba, solo esperaban. Y Ezequiel habló. Una palabra, una sola, y el cielo parpadeó, no en colores, en memoria. Las nubes se detuvieron, el viento giró, el polvo flotó como si recordara que alguna vez fue aliento. Nadie entendió el idioma, pero todos sabían lo que significaba, porque no fue oído, fue sentido. Fue la activación de una profecía que ya no necesitaba advertencia. Magdalena se acercó, sonriendo con lágrimas. Ya está dicho. El padre Salas cayó de rodillas. ¿Qué ocurrirá ahora? Ezequiel se acercó a él. Lo miró como un padre mira a su hijo en su primer y último día. Ahora, Dios recordará que olvidó algo, y vendrá a buscarlo. El suelo tembló. Las campanas sonaron sin ser tocadas, y los espejos en todo el pueblo se oscurecieron. Ezequiel dio un paso hacia el centro de la plaza. Alzó los brazos, y su cuerpo se volvió translúcido. No luz, palabra viva, como si las escrituras hubieran decidido tener forma humana, solo por un instante. Todos cerraron los ojos, y escucharon lo último. Yo no fui el elegido. Fui la hoja donde él escribió su despedida. Luego, silencio. Un silencio tan absoluto que el tiempo olvidó moverse. Cuando abrieron los ojos, Ezequiel ya no estaba. Pero donde había estado de pie, el suelo estaba marcado con fuego. Lo que sigue, no será escrito.